la verdad, y que se siga promoviendo ese tipo de interacciones, como bien dice Marco, llevar la ciencia del aula y llevar la investigación de la academia hacia la sociedad es bien complejo, es bien complicado a veces. Y pues qué bonito, ¿no? Estar aquí con ustedes, privilegiado de estar con ustedes y agradecido. Entonces, mis temas siempre han sido, ay, perdón por el micrófono, mis temas siempre han sido inmunología, desde siempre, desde que estaba en el doctorado. De hecho, en la licenciatura odiaba la inmunología, terminé haciendo lo que más odiaba. Y después me interesó muchísimo el tema de vacunas, que fue desde que empecé mis estudios de doctorado. Y pues durante todo ese tiempo hemos estado trabajando en el tema de vacunas. Y hoy quiero tocar unos temas, que es el tema de vacunas, qué son, por ejemplo, para qué sirven, cómo han funcionado, dónde nacen, pero también tocar un tema pues que genera controversia actualmente, que son los efectos adversos que puede tener las vacunas y cómo esto también ha movilizado socialmente a la población para declararse como personas antivacunas. Entonces vamos a tratar de tocar un poquito de todo esto. Siéntanse libres de tener la charla, poder platicar, discutir, preguntar lo que necesiten. Estamos a la orden. Y bueno, reitero mi nombre, César, por si no me conocen. Y aquí. Entonces, pues comenzamos, si les parece. Creo que era para acá. ¿Era para el otro lado? Así, ya para ese lado. Ok. Entonces, el tema es vacunas y su relevancia. El yin yang de las vacunas es lo que vamos a intentar expresar el día de hoy. Y pues vamos a empezar con algo importante, que son las vacunas. Muy probablemente la mayoría de ustedes ya estén familiarizados con el tema de las vacunas. Y básicamente, si lo podemos definir, es como un microorganismo. Que bueno, la humanidad, los animales, siempre tenemos contacto con microorganismos durante toda nuestra vida. Desde hecho que estamos en el útero de nuestra madre, estamos en contacto con microorganismos que eventualmente esos microorganismos van a formar parte de nuestra microbiota natural. Y luego además nacemos, amamantamos, tomamos leche de mamá y resulta que consumimos millares de microorganismos también que van a llegar a nuestros intestinos y van a formar parte de nuestra microbiota natural también. Y además, dependiendo de la zona donde nos criemos y donde nos desarrollamos, pues vamos a tener interacción con alimentos, ambiente, bebida, y esto va a introducir más microorganismos, ¿no? La mayoría de ellos, el 99% de ellos van a ser inocuos para nuestro cuerpo. Sin embargo, a veces algunos de ellos pueden ocasionar procesos de enfermedad. Y resulta ser que ese microorganismo, cuando ese microorganismo entra a nuestro cuerpo, nosotros naturalmente tenemos un sistema que está compuesto de células, que está compuesto de moléculas o proteínas, que ayudan a controlar esos procesos de infección de manera natural y la mayoría de las veces pasa desapercibido el contexto de infección. Pero para nosotros, signológicamente, o bueno, no signológicamente, sino sintomatológicamente. Sin embargo, para nuestro sistema inmunológico, no pasa desapercibido, deja una huella en el sistema inmunológico y eso es muy relevante porque eventualmente nuestro sistema inmune comienza a determinar qué es algo que nos puede ocasionar daño, qué es algo que no nos ocasiona daño. Entonces, el sistema inmunológico, conforme va creciendo, vamos creciendo, va desarrollando esa habilidad de discriminar lo que nos hace daño de lo que no. Entonces, dentro de lo más simple es que nuestro sistema inmunológico, si alguna vez se han hecho una biometría hemática, esto es una toma de muestra de sangre y vamos a un laboratorio y piden una biometría hemática normal, les van a decir que hay cuentas de linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. Pues básicamente lo que ellos están mostrándonos es cuántas células del sistema inmunológico están circulando en nuestro torrente sanguíneo, que es uno de los principales tejidos donde migran las células. Sin embargo, tenemos otros órganos y tejidos en donde residen, básicamente. Y entonces, estas células son las que son importantes para controlar los procesos infecciosos. Cuando hablamos de un microorganismo, la otra contraparte es un bichillo, un microorganismo, una bacteria, un hongo, un virus que eventualmente puede causarnos una infección. Las vacunas
tiene la particularidad de que nosotros podemos tomar ese bichito, ese microorganismo, y podemos utilizarlo en su condición normal, natural, atenuarlo, bajarle su capacidad de infección y poder utilizarlo a nuestro favor para introducirlo a nuestro cuerpo y nosotros generar una inmunidad contra ese bicho. O podemos utilizar fragmentos de ese bichito, lo podemos hacer mediante técnicas de biotecnología, por ejemplo, y finalmente podemos introducirlo a nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico también va a reconocer eso como un agente extraño y vamos a desarrollar inmunidad. Una de las grandes ventajas de la inmunidad es que, de las vacunas, perdón, es que cuando se administran no deben generar efectos adversos subsecuentes. Si nosotros vemos nuestro esquema nacional de vacunación, esa cartilla de vacunación que yo tengo perdida, por cierto, no sé ustedes, pero en algún lugar de este mundo está esa cartilla de vacunación y tenemos vacunaciones extensas desde que nacemos hasta los 12 años aproximadamente, que es cuando completamos un esquema completo acorde a los lineamientos de salud mexicana. Cada país tiene sus lineamientos. Y la primera vacuna que nos colocan cuando nacemos, que aparte está es obligatoria dentro de la normativa mexicana, es la de tuberculosis. Y esa es la que nos colocan aquí, en el bracito, y quizá en algún momento han visto que tienen una cicatriz en esta sección, y tienen como una especie como un hundimiento en el tejido, ¿no? Una deformación, que en algunos casos la cicatriz llega acá al cuello cuando ya crecemos, ¿no? Va caminando, no sé si les ha pasado, que han visto, yo sí lo he visto, y resulta ser que esa cicatriz es un efecto adverso de la vacunación. No debería existir ese efecto adverso posterior a la vacunación. Sin embargo, existe. ¿Por qué? Porque cuando se administra esta vacuna para tuberculosis, que es el bacilo de tuberculosis atenuado, pues básicamente lo administran y el cuerpo, el sistema inmunológico tiende a atacarlo, tiende a reconocerlo, destruirlo, pero eso genera también procesos de regeneración de tejido que hace que nuestro tejido pues, nos deje una cicatriz. Esta es la única vacuna, de hecho, que nos deja una cicatriz, pero porque es algo que se le conoce como de alta reactogenicidad. Y eso no es bueno, porque no debería generar efectos adversos. Sin embargo, se permite por los beneficios que tiene esta vacuna, sobre todo en los niños, en los recién nacidos, hablando de tuberculosis meningea. Es bien interesante que esta vacuna que nos colocan cuando nacemos, siempre se ha pensado que es para proteger contra la tuberculosis pulmonar, que es un evento grave de infección. Sin embargo, no. Esta vacuna protege perfectamente contra la tuberculosis meningea, que causaba muchísimas muertes en México y en otros países, pero para protección contra la tuberculosis pulmonar, pues no tiene mayor eficacia. Entonces, eso deja un hueco muy interesante para el desarrollo de nuevas vacunas contra la tuberculosis, que es un problema de países en vías de desarrollo. Entonces, ¿esa es una condición adversa? Sí. Y esa simple condición adversa hace que países como Estados Unidos no administre la vacuna de manera obligatoria. Dé la opción a la población de decidir si quieren que sus hijos sean vacunados contra tuberculosis meningea. Pero también considerando que en Estados Unidos la tuberculosis meningea tiene una tasa de infección muy baja. En cambio, México naturalmente tiene una tasa de infección muy alta porque el clima, la situación geográfica lo permite, además la demográfica. Entonces, aquí sí está de manera obligatoria, en Estados Unidos no, y en algunos países desarrollados no. Entonces, la idea de las vacunas es agarrar ese un bichito que ocasione cierta infección, cierta enfermedad, atenuarla o fragmentarla y poder introducirla al cuerpo para que nuestro cuerpo genere defensas contra ese bichito de manera subsecuente. Entonces nos va a proteger a mediano y largo plazo. Entonces una característica importante de las vacunas es, tiene que ser segura, tiene que ser sumamente segura. Y segundo caso es que tiene que promover inmunidad protectora, ya sea contra la infección o contra la severidad de la infección. Un ejemplo, el tema del COVID, que acabamos de pasar hace algunos años, y bueno, ahorita creo que hay brote también de COVID, ¿no? ¿Se han vacunado contra COVID?
¿Se han vacunado y se han infectado con COVID? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. De hecho, yo me infecté y luego me vacuné, y luego me volví a infectar y luego me vacuné. O sea, hice todo lo contrario. Yo debía haberme vacunado y posiblemente haberme infectado y luego vuelto a vacunar. Pero no, yo pasé por todo lo inverso, ¿no? Pero entonces la vacuna no protegió y no protege contra la infección. Esto es, si en este momento ustedes están vacunados y yo soy positivo a COVID, yo en este momento estoy esparciendo el virus, ustedes lo están inhalando y a pesar de que estén vacunados se pueden infectar. La diferencia es que la gran mayoría de ustedes no va a parar en un hospital y no va a tener riesgo de muerte por la sintomatología tan grave que puede generar el COVID. Recuerden, en el 2019, 2020, los hospitales estaban saturados, veíamos las noticias como había una mortandad enorme por el tema de COVID, pues porque no teníamos inmunidad contra ese agente infeccioso. Entonces, algo interesante de esto es que la vacuna permite o aminorar los síntomas o inhibir el proceso infeccioso. Y algo también interesante es de que en el mundo solamente hemos logrado desarrollar una vacuna que ha sido capaz de inhibir el proceso infeccioso. Todas las demás inhiben o aminoran la parte de la enfermedad. Y esta que me refiero es la vacuna contra la viruela. ¿Alguien ha sufrido viruela alguna vez en su vida? ¿Sí? ¿De hace mucho? ¿Sí? Ok. Los que nacimos, cálmate. Los que nacieron, yo bien joven, después de 1982, ya no tienen vacuna contra la viruela. Los que nacieron antes de 1982, es muy probable que tengan vacunación contra viruela. ¿Por qué? Porque resulta que en el año de 1980-81, después de casi 100 años de estar vacunando al mundo contra la viruela, resulta ser que se logró erradicar totalmente del mundo. Entonces ya no la conocemos, de hecho. La generación que nació en el 82 ya ni siquiera necesita la vacuna porque ya no existe ese virus circulando en la población. El último caso fue justamente una investigadora que estaba trabajando el virus de la viruela en un laboratorio ruso y desafortunadamente, si han visto la película de zombies de Resident Evil, donde tiran el vial y todo se contamina, exactamente eso le pasó a esa investigadora. Estaba en el laboratorio, tiró un vial, quebró, se infectó y tristemente la tuvieron que confinar porque ya no había forma de sacarla. O sea, la dejaron morir, básicamente. Entonces, ella fue la última persona, heroína, que murió por tema de viruela. Actualmente ya no existe. Sin embargo, tenemos viruela de mono, por ejemplo. Hace 2 o 3 años tuvimos una expansión de viruela de mono en algunos lugares. Y para eso necesitamos vacunas. Justamente para eso nos sirven las vacunas. Y entonces el funcionamiento es vacunas con algo que está atenuado, con un agente infeccioso que está atenuado, que está muerto, y eso genera inmunidad en nuestro cuerpo y eso permite que podamos resistir a la enfermedad o a la infección, cualquiera. Dentro de los ejemplos más clásicos, ustedes ubicarán tal vez el polio, sarampión, rubiola, varicela, es lo más común. Yo no sé a ustedes si alguna vez les ha tocado padecer varicela. A mí me tocó padecer cuando yo estaba muy niño. No existía vacuna contra la varicela y entonces yo tuve varicela, que es y ese virus ocasiona la inflamación de las glándulas parótidas que tenemos aquí en el cuello. Entonces teníamos unas bolas como sapo aquí, ¿no? Y eso ya no se ve. ¿Por qué? Pues que afortunadamente ahora tenemos la vacuna contra la varicela, entonces ya no tenemos riesgos. Sobre todo en los varones mayores no vacunados, cuando llegan a tener varicela pueden llegar a tener problemas de esterilidad. Entonces sí es bien importante que los chiquitos se vacunen contra la varicela. ¿Saben cuál fue el remedio de mi madre para curarme de la varicela? Fue un remedio bien bueno. Agarró un comal, le encendió fuego a todo lo que daba, peló cáscaras de plátano, las puso sobre el comal, las puso a hervir literalmente y luego me las pegó calientes con un paño. Literalmente, yo tenía como 10, 11 años aproximadamente. Yo creo que fue tanto mi dolor que 3 días después yo creo que desperté y no me acordaba de lo que había pasado y hoy tengo traumas después de 40 años de vida, ¿no? De ese fenómeno.
Pero esa era la forma en que mi mamá curaba las enfermedades, básicamente, ¿no? Y no es broma, es en serio. Pregúntale a mi mamá. Ok, y entonces, ¿cuáles son los beneficios de las vacunas? Pues los beneficios son bastantes. Y es que si nosotros nos vamos por enfermedades prevenibles por vacunación, vamos a encontrar datos en la literatura científica que son bien interesantes. El caso específico de la polio, imagínense que pasamos desde 1950 a miles de casos reportados en el mundo a 0 casos en Estados Unidos para 1980. O sea, en 30 años de vacunación, Estados Unidos empezó a reportar 0 casos por año después de los contextos de vacunación. Y eso es súper relevante porque para cada uno de estos ejemplos, y sobre todo para la Cartilla Nacional de Vacunación, la incidencia de la vacunación en la población reduce la tasa de transmisión, las tasas de infecciones, la severidad de la enfermedad y algo muy importante, la desaparición o la erradicación del agente infeccioso de las poblaciones. México, hasta hace 3 años, se estaba proponiendo para declararse libre de sarampión. Y eso era algo bien interesante porque ya teníamos 10 años en donde no teníamos casos de sarampión. Y tuvimos la mala fortuna de que hace 3 años se reportan los primeros casos de sarampión en la Ciudad de México. Y esos casos de sarampión eran casos importados de Inglaterra de personas que no habían recibido vacunación contra sarampión y que abiertamente se habían declarado como antivacunas. Entonces, se empiezan a generar pequeños brotes infecciosos en algunas zonas de nuestro país sobre el caso de sarampión. Estados Unidos empezó a tener más de 500 brotes en distintos estados debido a que los niños dejaron de vacunarse. Bueno, no los niños dejaron de vacunarse, dejamos de vacunar a los niños, más bien. Y entonces las escuelas empezaban a tener interacción con otros niños y pues se empezó a diseminar el agente infeccioso. Algo que podría ser prevenible por vacunación. La evidencia es brutal. Simplemente la vacunación contra esos agentes infecciosos reduce entre un 95 y un 99% la transmisión del agente infeccioso. Ahora, para cada vacuna va a haber sus preceptos, pero algo importante es, veámoslo desde el punto de vista de salud pública, veamos desde el punto de vista de una población, que esta población esté protegida. Y de ese modo, poder evitar los procesos de transmisión. Entonces, la literatura es vasta, muy abundante, sobre los beneficios de la vacunación. Pero todas las vacunas, o casi todas las vacunas, tienen efectos adversos y hay que saberlos identificar. No sé si ustedes han escuchado, a mí me ha tocado escuchar esto múltiples veces, sobre todo las personas mayores que dicen, me puse la vacuna de influenza y me enfermé de influenza y me fue muy mal y no me la vuelvo a poner. Si nosotros comparamos los síntomas que presenta un individuo por no vacunarse y se infecta de influenza contra los síntomas o efectos adversos de una persona que se vacuna contra la influenza, la verdad es que esta persona está en riesgo de morir 5 veces más que una persona que simplemente se vacuna y tiene sus efectos adversos. Entonces, las personas que han sufrido de influenza, sobre todo el pandémico que sucedió en el año 2009, el H1N1, esas personas murieron en el hospital. No sé, los más jóvenes quizá no les tocó, a los más añejos como nosotros sí nos tocó una pandemia en el año 2009, nos tocó encerrarnos nuevamente en el 2009. Ya habíamos vivido algo como el COVID en el 2009. Y lo mejor de todo es que nació en México y lo exportamos al mundo, ¿no? Como Corona, también lo diversificamos. Y nace en Perote, Veracruz, en una granja de cerdos, justamente. Y este virus tenía la particularidad que era una fusión entre un virus de ave, virus de cerdo y virus humano. Entonces esto nació ahí, se dispersó en México y de pronto, ¡pum!, al mundo. Y después estábamos cuidando de que no regresara a México, pero pues bueno, ya no podíamos hacer nada. Pero nos encerramos en su momento, ya habíamos vivido algo similar. Aparece la vacuna, ya todos somos felices. Hoy actualmente podemos ir al Seguro Social, podemos ir al ISSSTE o alguna otra entidad de salud y podemos vacunarnos cada año contra la influenza.
les han tocado las campañas de influenza que empiezan en octubre, noviembre, diciembre, enero a más tardar se dan las últimas dosis y nos dicen cada año debemos vacunarnos, sobre todo las personas mayores de 50 años y los niños pequeños son de riesgo. Hay que vacunarse. ¿Por qué? Pues estos individuos son poblaciones de riesgo y ayuda a prevenir los procesos y la severidad de la enfermedad. Entonces, y algo interesante es que cuando nos vacunamos podemos tener desde unas sintomatologías muy leves, dolor, enrojecimiento, fiebre leve, fatiga o malestar. ¿Se vacunaron contra COVID? ¿Tuvieron efectos adversos con la vacunación? Habrá algunos que no. Yo les cuento brevemente mi experiencia. Cuando yo me infecté por COVID, yo no estaba vacunado. Yo me vacuné y un mes antes me infecté por COVID, ¿no? Después de cuidarme casi un año, me infecto y al mes me vacuno. Bueno, la infección fue leve, no pasó nada, tuve una migraña un día, y después sentía que me moría, pero era un ataque de ansiedad, o sea, nada grave, ¿no? Pero cuando me puse la primera vacuna contra COVID, fue una de las peores experiencias que he vivido post-vacunal. Dolor articular, dolor muscular, dolor de cabeza tipo migraña, fiebre muy alta, ya estaba consumiendo paracetamol a lo loco. Me volví a infectar, ni me di cuenta, simplemente me hice la prueba, todo tranquilo, y resulta ser que me vuelvo a vacunar y me va peor que como la primera vez. Entonces, podemos tener efectos secundarios leves, graves, como reacciones alérgicas. Estas regularmente, si recuerdan, en las campañas de vacunación nos decían para COVID, te ponemos la vacuna y espérate 15 minutos y luego te paras y te puedes retirar. ¿Recuerdan? Bueno, ahí lo que estaban esperando los médicos es saber si nos moríamos. Es todo lo que estaban esperando. ¿Por qué? Porque algunas vacunas, sobre todo sobre el proceso de manufactura, tienen componentes que pueden desarrollar reacciones adversas, reacciones alérgicas. Como cuando, si alguien es alérgico, entiende más o menos el concepto. Yo soy alérgico a los conejos, por ejemplo, y cuando yo veo un conejo, yo casi me desmayo, literalmente, ¿no? Entonces, las reacciones alérgicas a las vacunas suelen ser severas, sí hay que estar preparados, tener un personal médico, pero el porcentaje de personas que sufren de este tipo de reacciones es 1 en 1.000.000. Para que nos toque complicado, ¿no? Pero sí es posible. Entonces ellos decían, bueno, si vamos a masificar las vacunaciones, pues hay que tener cuidado nada más. Puede haber convulsiones febriles, esto es que se aumente la temperatura y empezamos a tener convulsiones arriba de 40-41 grados centígrados. Aquí vienen los problemitas, puede haber encefalitis, muy poco probable, y ya en casos muy raros, pero pueden existir, básicamente puede haber enfermedades o desarrollo de enfermedades autoinmunes. De hecho, en Veracruz y en Tabasco se reportaron enfermedad de Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune que es difícil determinar a qué se asocia, pero sí existía una cierta asociación a la administración de una vacuna, y era la vacuna de COVID. Entonces, ese tipo de personas, pues, desafortunadamente desarrollaron una enfermedad autoinmune en este proceso. Entonces, sí pueden existir efectos adversos, y ese es un riesgo que se tiene que asumir desde un contexto individual. Pero también debemos considerar la salud poblacional en este sentido. Si yo no me vacuno y voy a ser propenso a transmitir la infección, ¿ustedes considerarían que también no deberían vacunarse o deberían vacunarse para protegerme a mí? ¿Qué pensarían al respecto? Esto se llama inmunidad social. Y esta inmunidad social implica que si yo no estoy vacunado y ustedes se vacunan, ustedes me van a proteger a mí. ¿Por qué? Porque mientras se esté entrando el bichito y esté atacándolos a ustedes y los va a proteger, no se va a transmitir hacia mi persona. Entonces, esta situación hace que las vacunas tengan esta parte benéfica desde un punto de vista poblacional, individual, pero esta parte no tan benéfica o de riesgo que pueden tener las vacunas. Y hay que tomarlo en consideración. Y a pesar de que el riesgo es muy bajito, estamos hablando del 0.00001%,
eso es suficiente argumento para que socialmente las personas repiensen si quieren vacunarse o no. Entonces, esto tiene implicaciones, pues, interesantes. Pero el movimiento antivacunas no es algo que haya nacido hoy en día a través de las redes sociales. Y vamos a ver un poquito de esto. La primera vacuna que se desarrolla, la desarrolla Edward Jenner en 1840 y pico. O sea, muchísimos años, hace más de 200, casi 200 años, ¿no? Y él hace una observación muy interesante. Las jefas madres de familia que ordeñaban vacas se infectaban o tenían contacto con unas lesiones en la vaca, que esas lesiones eran ocasionadas por un virus de viruela vacuna o de vaca. Y resulta que este profesor observó que estas personas no se infectaban contra la viruela humana, con la viruela humana. Y eso era algo muy bonito. Y decía, algo debe tener la vaca que hace que esta persona ya no se infecte. Y entonces este tipo lo que hizo fue agarrar pústulas de vaca, agarró unos chamaquillos que andaban en la calle y así literalmente, esa es la historia negra, se los puso a los niños. Pues varios se le murieron. Obviamente varios se le murieron. En ese tiempo, estamos hablando de 1840, donde no había protocolos científicos. Es más, no conocíamos ni sistema inmunológico, no teníamos herramientas de investigación. Y resulta que pues, se le murieron algunos chamaquillos, pero los que sobrevivieron eran inmunes a la viruela. Y tenía una evidencia sorprendente. La gente se dio cuenta que esto funcionaba y él empieza a proponer el uso de las vacunas contra la viruela para proteger a los niños. ¿Y cómo lo hacían? Pues básicamente agarraba un extracto de cárnico de vaca enferma, de ubre, la molía, agarraba plumas de ganso y la impregnaba y luego picaba el brazo. Esa era la vacunación en esos momentos. Y era funcional. La idea era tener contacto con el agente infeccioso. Pero 1800 estábamos saliendo de toda la etapa oscurantista de la humanidad, en donde las brujas tenían que ser incineradas, ¿ok? Solo para ponernos en contexto, ¿ok? De esos tiempos. Y entonces comienzan a proliferar las personas que dicen, no, yo no voy a permitir que le hagan eso a mi cuerpo. Y entonces, en aquellos tiempos comienzan a hacer caricaturas. ¿Perdón? Ajá, gracias. Sobre el tema de las vacunas. Y aquí vemos a un individuo que está vacunando. Si se fijan, aquí ya es más moderno. Es con una navaja, ya no es con una pluma de ganso. Es una navaja impregnada que está inoculando a esta persona, a esta damita. Y eso hace que cuando tenga contacto con ese extracto de vaca, de ese extracto de animal, las demás personas comiencen a transformarse en animales. Y hay que recordar que el ser humano biológicamente es un animal, pero ante la sociedad no somos animales. O sea, existen los animales y los seres humanos. Entonces, el hecho de que nosotros estemos teniendo contacto con el animal de esta manera, eso genera un alto impacto y la publicidad mediática en esos ayeres, en la publicidad, era bastante brutal, ¿no? Y entonces, Inglaterra es un marco bastante bonito de referente porque cuando se descubre la vacunación, se empieza a promover la vacunación. E Inglaterra en el 1853 promueve la primera ley que determina la obligatoriedad de vacunación a niños hasta los 3 meses de edad. Entonces, todos los niños tienen que ser vacunados durante los primeros 3 meses de vida. Y esto no le encantó mucho a la sociedad. Dijeron, ¿por qué nos vas a obligar a vacunarnos? Es que vean, tiene la evidencia, dice que estamos protegiendo a la población. No me agrada, porque no me quiero convertir en animal. Tengo una objeción religiosa al respecto. Pero entonces Inglaterra dice, pues no me importa, fíjate, porque después, este fue en el 53, por ahí del 80, se declara que ahora todos los niños de 0 a 14 años de edad obligatoriamente tienen que ser vacunados en Inglaterra. Y esto prendió a la sociedad. Y la prendió a tal modo que allá del 85 salen toda una sociedad, o bueno, varias personas, y comienzan a generar información que determina o que dice que las vacunas son malas y que yo no debo vacunarme. Y aquí comienza el primer movimiento antivacunas en Inglaterra en 1885.
fue tan dramático este proceso de manifestación de la sociedad de Londres, que en el 1898 la ley la cambian y dicen, ok, bajo la cláusula de objeción de conciencia, puedes no vacunarte. Quizá hayan escuchado este término, porque actualmente hay varios estados de la República, y perdón que me salga un poquito, hay varios estados de la República donde ya es legal el aborto y el poder de decisión que tiene la mujer sobre tener o no tener un hijo. Pero también declara la ley que el médico tratante puede tener objeción de conciencia. Esto es, simplemente, yo no voy a hacer el procedimiento. No te lo voy a negar, no te lo va a negar el sector salud, pero yo como médico tengo objeción de conciencia y no lo voy a hacer. Entonces, en ese momento se hace también esta objeción de conciencia a las personas, si quieren o no vacunar. Y aquí nace pues el primer movimiento antivacunas. Y entonces, ellos comienzan a argumentar varias situaciones. A pesar de la evidencia contundente de las vacunas, ellos argumentan que las vacunas pueden ser peligrosas, pueden causar varias enfermedades, pueden transformarlos en animales. Dios no permite que nos metamos cosas de animales, y esa es la objeción de conciencia. Después, años después, ya de 1970, ya empieza a haber casos documentados de autismo en niños, por ejemplo, que asocian al tema de las vacunas. Actualmente tiene varios efectos o tiene varios aristas el tema de la libertad de la vacunación. Una de ellas es la libertad individual. ¿Quién tiene derecho a obligarnos a que se nos administre algo en nuestro cuerpo? ¿Realmente el gobierno o las entidades gubernamentales tienen derecho de criminalizar a quien no se vacune? Y es un tema que se va a debate, porque si nosotros nos vamos al año 2019-2020, creo que la gran mayoría de ustedes se vacunaron, eventualmente. Ojalá no, pero también quizá pudimos tener alguna persona que falleció desafortunadamente durante la etapa de COVID. Y entonces, ¿qué hubiera pasado si nosotros antes de que apareciera ese brote nos hubiéramos vacunado? Hubiéramos evitado millones de muertes, ciertamente. Pero resulta que hoy tenemos evidencia más clara que la vacuna de COVID genera coagulopatías. Y entonces ya es un problema, porque existen demandas millonarias muy grandes sociales contra empresas farmacéuticas como Moderna, como Pfizer, porque no se nos informó cuando nos vacunamos que este riesgo existía. Pero resulta ser que del año 2020, 2019, 2020, la vacuna que se administró fue una vacuna experimental. Esa fue la realidad. Algo que no se nos dijo abiertamente. Pero sí, fue una vacuna experimental. Para que una vacuna salga al mercado, tiene que pasar por fases. Y lo que hicieron los gobiernos fue irse directamente a una fase 4, vacunación masiva, y que Dios nos agarre confesados. Nos fue bien relativamente, pero hoy estamos pagando secuelas. Hay una población que está pagando las secuelas de esas vacunaciones. Entonces, sabiendo todo esto, ¿ustedes se hubieran vacunado de todos modos en el 2020? Queda esa reflexión. Yo esta misma pregunta se la hice a los profesores de allá del centro universitario. El 90% dijo, no me voy a vacunar de nuevo. Pero maestro, entienda que proteger la población, protegerse como individuo, no me vuelvo a vacunar nuevamente. Entonces ya lo que quiero llevarlos es que es importante la vacunación, pero de pronto vemos que los efectos adversos pueden ser, aunque mínimos probabilísticamente hablando, es suficiente para que una persona tenga una objeción de conciencia sobre si vacunarme o no. Y eso ocasiona ciertas situaciones sociales. Ahora, quizá lo hayan escuchado, sobre todo los que están armados en temas de redes sociales, los temas de conspiración. Entonces, de pronto en redes sociales se decía que si nos vacunamos, el gobierno nos estaba monitoreando, etc. También eso era interesante, pero bueno, ahí sí, de plano creo que está muy fuera de la realidad, ¿no? Sin embargo, y a pesar de ello, no podemos dejar de ver que hay una efectividad en las vacunaciones.
Entonces aquí viene una parte interesante y hasta cierto punto legal sobre las vacunas. A pesar de que es considerada las vacunas una de las 10 mejoras en salud de la historia de la humanidad. ¿Conocen los antibióticos? Que de pronto nos sentimos enfermos y tomamos antibióticos. Bueno, esa es una de las grandes innovaciones que ha tenido la humanidad. Las vacunas es otra de las más grandes innovaciones que ha dado la historia de la humanidad. Y entonces, ahora viene otro contexto, que es las personas que se vacunan necesitan y deben tener el derecho y la obligación, las entidades gubernamentales, de darnos toda la información posible. Pero ¿cómo damos información en un proceso pandémico que se está desarrollando y no tenemos una vacuna aprobada? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que la población siga muriendo? ¿O de plano introducimos la vacuna en una población determinada? Segundo, derecho a la autonomía. Yo decido si quiero o no vacunarme. Sin embargo, si vemos la cartilla nacional de vacunación en México, niño que no tiene vacunas, niño que no entra a la escuela. Entonces, es una obligación en México e incluso se puede llegar a criminalizar el hecho de que no esté vacunado el niño. Sin embargo, pues a veces somos bastante laxos en ese sentido, ¿no? Entonces no hay tanto problema. ¿Pero deberían ser obligatorias? Esa es una situación que el gobierno, al menos México, dice sí, deben ser obligatorias. Y por supuesto, también el tema de las vacunas es muy importante porque eso conlleva una responsabilidad social. Si la evidencia determina que tú eres una persona adecuada, apta, con factores de riesgo bajos para recibir una vacunación, y aún así optas por no vacunarte, quizá estamos cayendo, a mi consideración, en una irresponsabilidad, porque podríamos estar previniendo futuras transmisiones. Sin embargo, yo al menos, y lo digo por experiencia, lo platico con mi madre, que ya tiene 60, 70 años, y le digo, yo cada año tienes que irte a vacunar contra influenza y contra COVID, o sea, tienes que irte a vacunar. Y me dice ella, sí, 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 y al día siguiente me dice, maldita sea tu última vez que te pongo atención porque me duele todo el cuerpo, me siento muy mal, etc. Pues sí, madre, pero eso va a evitar que llegues al hospital, a una unidad de cuidados intensivos, como sucedió en la etapa de COVID. Sin embargo, ¿debería obligarla a hacerlo? Pues, ahí viene un tema que se tiene que tomar decisiones individuales, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los efectos de que no vacunemos hoy en nuestros días? Justamente, y esto es relevante porque es algo que está sucediendo ya en distintos países. En México está sucediendo y estamos viendo algo nosotros en medicina veterinaria bastante interesante. La familia, ustedes han observado que luego ya hoy no queremos tener tantos hijos, sino queremos ser padre de 4 gatos y un perro, ¿no? Y entonces, resulta que si esa familia opta por no vacunarse, también optan por no vacunar a sus mascotas. Entonces, si yo no lo hago, mi mascota tampoco. Si yo soy diabético, mi mascota también la tiene que hacer. Hay una asociación muy fuerte en lo que pasa en el humano y los que dependen de nosotros, que en este caso son los animales. ¿Sí me explico? Y entonces en medicina veterinaria estamos viendo una resiliencia por parte de los tutores de mascotas a querer vacunar a los perritos. Y luego tenemos brotes infecciosos en las colonias brutales que ocasionan la muerte o tienen alta mortandad. Entonces resulta ser que el hecho de que no estemos vacunando está haciendo que resurjan enfermedades que ya no eran un problema. Estados Unidos ahorita tiene un problema grave de sarampión, tiene un problema grave de rubiola. Y están apareciendo los primeros casos de polio. Y si han visto a una persona que sufre polio, es paralizante, es una enfermedad incapacitante. De hecho, el presidente Roosevelt de Estados Unidos se infectó con polio y él, desde la Casa Blanca, siempre estaba en una silla de ruedas. No podía caminar porque sufrió la infección por polio cuando era chiquito. En consecuencia, es una infección que llega a tener efectos severos en esa persona. Pero véanlo de esta manera. La persona que tiene una discapacidad ocasionada por la polio, por ejemplo, ¿quién lo va a mantener? La familia es el núcleo que va a proteger a esa persona. Y además de eso, si lo vemos desde un contexto económico,
Una persona que es laboralmente activa y que no trabaja, pues no genera ingresos para el país. Entonces, el gobierno también lo ve desde un contexto macroeconómico o microeconómico, ¿no? Entonces, están resurgiendo enfermedades que están costando mucho dinero al sector salud. Está incrementándose la tasa de mortalidad infantil asociada a estas infecciones. Aumentan las hospitalizaciones, aumentan los costos, y si alguna vez han visto el sistema de salud en Estados Unidos, sacarse una radiografía cuesta como $800. En México, una radiografía, ¿cuánto nos puede llegar a costar? Unos 200, 300 pesos. Estados Unidos es brutalmente caro, restrictivo el sistema de salud. Y eso en consecuencia hace que los procesos de hospitalización incrementen los costos dramáticamente. Y esto se está convirtiendo en una amenaza global. Tan así se está convirtiendo en una amenaza global que la Organización Mundial de la Salud ya está tomando cartas en el asunto, tratando de promover la vacunación mundial y que los países firmen actas y acuerdos para promover, ojo, pero no criminalizar y o obligar a la vacunación, pero sí hacer la propuesta de promover. ¿Cuál es el problema que tenemos en México? Quizá lo hayan escuchado ahorita en las noticias. La incidencia de estas enfermedades está apareciendo nuevamente, pero aquí no fue porque no decidamos vacunar, sino porque el gobierno destinó esos recursos a otras índoles y no a las campañas nacionales de vacunación. Y entonces ahora, no sé si han escuchado la noticia, los últimos 2 meses aproximadamente, hay una campaña masiva en los medios que dice: ve a vacunarte, ve a vacunar a tus hijos, ya hay vacunas, hay que promover la vacunación. Se está tratando de corregir ese camino en México, que no teníamos problemas de enfermedades y de infecciones. Entonces, a conclusiones, las vacunas son elementales para proteger a la población, son elementales para proteger a los individuos. Eso está demostrado fuertemente en la literatura científica, está demostrado por los datos poblacionales. Y es importante mantener una tasa de vacunación dentro de las poblaciones y sobre todo en los países con economías emergentes. Países con condiciones climáticas cálidas, también somos de riesgo. Y ahora viene otro pequeño fenómeno que nos está afectando bastante, que se llama cambio climático. El cambio climático es un hecho. El cambio climático está haciendo que aparezcan enfermedades que antes no había problema con ellas. Están emergiendo y algunas otras están reemergiendo. Y eso para nada es bueno en los países como México, en donde en teoría teníamos buenas tasas de vacunaciones y decrementamos dramáticamente en los últimos 3 años. Sin embargo, también debemos considerar, creo yo, debemos considerar la información asociada a cada una de esas vacunas. Si nosotros optamos por vacunar a nuestros hijos, a nosotros mismos deberíamos tener la información más clara posible. Luego dicen que somos conspiranoicos en contra de las empresas farmacéuticas y decimos de que, ay no, es que solo quieren el dinero y nos van a presentar las bondades, pero nunca las maldades. Pues es que hay cierta razón de ser en todo ese proceso. Las empresas farmacéuticas sí tienden a ocultar información. De hecho, Moderna reconoció ante una corte en Europa que el tema de las coagulopatías ya lo había detectado desde hacía 2 años. Sin embargo, ellos consideraron no pertinente dar a conocer esta información porque todavía estábamos en el pico pandémico. Pero debió haberse hecho visible esta información ante un tema pandémico que afectó cadenas productivas, que afectó empleos, que nos encerró en casa, que mató a nuestros seres queridos, que nos llevó a hospitales. Creo que es difícil la respuesta. Y cualquier respuesta que tengamos puede ser buena y puede ser mala al mismo tiempo. Pero sí, como individuos, creo que sí debemos de tener la mayor información posible, ¿no? Y creo que esa es la última. Vacúnense. Esa sí es mi conclusión. Vacúnense, la verdad. Es algo muy importante. Todas las personas que nos dedicamos al sector salud, sector investigación, siempre recomendamos la vacunación. Siempre. Sin embargo, también debemos ser muy claros. Y les digo, yo esto mismo le pregunté a los profesores: ¿se vacunarían nuevamente contra COVID?
90%, siendo académicos, dicen no, no lo volvería a hacer. Yo diría sí. La verdad, yo entraría en ese riesgo y lo haría sin problemas. Y pues les agradezco mucho que hayan escuchado la plática. Este es el logo de mi página. Les digo, hay 4 seguidores. Si siguen 2 más, ya vamos a ser 6. Inmunorteño en redes sociales para que lo sigan. Y les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta o comentario. Y antes, un saludo con lo que queda. Vale, gracias.